Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompaña en este miércoles 5 de noviembre. Los saluda Karina Yapor. El Estado Marco Rubio informó a congresistas de ambos partidos sobre la estrategia desplegada en el Caribe y el Pacífico en contra del narcoterrorismo. Por su parte, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció la destrucción de otra narcolancha en aguas internacionales. Juan Esteban Silva nos tiene el informe desde la Casa Blanca. Hola Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Los saludo desde la Casa Blanca. Mucha atención Karina, usted bien lo ha dicho, hay nuevo ataque en el Océano Pacífico. Miren el video que ha publicado el secretario de Guerra, Pete Hegseth, embarcación que fue alcanzada por fuerzas de los Estados Unidos. 2 tripulantes murieron. Con este caso son 16 ataques contra lanchas señaladas de narcotráfico, al menos 66 muertos desde que comenzó esta campaña. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, explicando que por orden del presidente Trump, Estados Unidos llevó a cabo este ataque que él califica como cinético y letal contra esta embarcación. La inteligencia militar además confirmó que el barco transportaba narcóticos y navegaba por una ruta ya conocida de tráfico de drogas en el Pacífico Oriental. No hubo soldados estadounidenses heridos. Los 2 hombres que iban a bordo de este barco murieron y Hegseth ha sido tajante. Vamos a localizar, dice él, y eliminar cada embarcación que intente traficar drogas hacia los Estados Unidos. A propósito de este tema, miren ustedes en la reunión tan importante que nos confirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sobre el secretario de Estado Marco Rubio informando a congresistas en Capitol Hill sobre estos bombardeos. The administration has briefed Congress on these matters 8 separate times, and Democrats have been included in those briefings. In fact, I know that Secretary Rubio will be on Capitol Hill tomorrow to brief the Gang of 12, which includes Democrats as well. So the president's made it very clear, if senators want to understand the administration's operations against narco drug traffickers, we are very happy to speak with them about that, and we will continue to do so. But we've been incredibly transparent. As I said, there's been 8 briefings on this topic, with the 9th coming tomorrow. Pues yo quiero contarles que la reunión se llevó a cabo esta tarde, una reunión del secretario de Estado con el denominado Grupo de los 12, que reúne tanto a líderes del Partido Demócrata como republicanos del Senado, de la Cámara de Representantes. La administración Trump, y ustedes lo veían en lo que hablaba Karoline Leavitt, ha sido tan transparente, según ella, que han informado al Congreso en al menos 8 ocasiones y que esta es la 9ª sesión informativa. Así, con este, digamos, este elemento, este acervo probatorio, demócratas siguen diciendo que fueron excluidos de ciertas reuniones sobre los ataques que han ocurrido cerca de Venezuela y en el Pacífico, muy cerca de Colombia. Por ahora lo cierto es que se sigue desplegando la fuerza en aguas internacionales y sigue la guerra contra el narcotráfico en el hemisferio occidental. Por supuesto, los mantendremos muy al tanto de lo que está ocurriendo. Es la información desde la Casa Blanca para Voz News. Juan Esteban Silva. Los demócratas lograron importantes victorias durante la jornada de elecciones. Comenzamos en Nueva York, en donde el socialista demócrata Zohran Mamdani ganó la batalla por la alcaldía de la ciudad más importante del país, donde se enfrentaba al exgobernador del estado Andrew Cuomo y al republicano Corey Sliwa. Con casi la totalidad de los votos contados, Mamdani tenía el 50.4% de los votos, Cuomo obtuvo el 41.6% y Sliwa el 7.1%. Más de 2 millones de neoyorquinos acudieron a las urnas. Los hispanos fueron el tercer grupo étnico que apoyó a Mamdani con el 52% de los votos. Vamos ahora a resultados en Nueva Jersey. Con el 56.2% de los votos, la candidata demócrata Mikey Sherrill se impuso con claridad en las elecciones para la gobernación de Nueva Jersey, obteniendo más de 1.7 millones de sufragios. Su principal contrincante, el republicano Jack Ciattarelli, alcanzó el 43.2% con poco más de 1.3 millones de votos. La victoria de Sherrill consolida el dominio demócrata en la región y marca un nuevo capítulo en su carrera política. Y con una victoria contundente
contundente, la demócrata Abigail Spanberger fue electa gobernadora de Virginia al obtener el 57.2% de los votos, superando a la republicana Winsome Earhart, quien alcanzó el 42.6%. Más de 1.9 millones de ciudadanos respaldaron a Spanberger, consolidando su liderazgo en el estado. La victoria de Spanberger cambiará el control partidista del estado cuando la ex congresista reemplace al gobernador republicano saliente Glenn Youngkin. Por otro lado, los votantes de California aprobaron la propuesta 50, una enmienda que redefine los distritos congresionales y le otorga a los demócratas una posible ganancia de hasta 5 escaños en la Cámara de Representantes. Con un 63.8% de apoyo, más de 5.1 millones de votos a favor, los votantes de California aprobaron la propuesta. 36.2%, casi 3 millones de electores votaron que no. Y como lo vimos ayer, los votantes decidieron en varias contiendas estatales clave y el resultado fue de triunfo para los demócratas. Vanessa Vallejo nos tiene las reacciones de vencedores y perdedores. Los demócratas se quedaron con el triunfo en las elecciones de ayer. Virginia y New Jersey ahora tendrán gobernadoras demócratas y el socialista Zohran Mamdani se ha quedado con la alcaldía de Nueva York. Con el 50.4% de los votos, Mamdani se convierte ahora en el primer alcalde musulmán de Nueva York. En su discurso de ayer aprovechó para, como ya es costumbre, enviarle un mensaje directo al presidente Donald Trump. Veamos lo que dijo Mamdani. And if there is any way to terrify a despot, it is by dismantling the very conditions that allowed him to accumulate power. This is not only how we stop Trump, it's how we stop the next one. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. Andrew Cuomo, por su parte, logró apenas el 41.6% de los votos y en su discurso dijo lo siguiente, abro comillas, es importante notar que casi la mitad de los neoyorquinos no votaron para apoyar una agenda de gobierno que sabemos que no puede lograrse, cierro comillas. Y aunque aprovechó para criticar algunas de las propuestas de Mamdani, dijo que estaría dispuesto a ayudar, ya que lo importante es hacer que la ciudad funcione. En New Jersey, Mikie Sherrill, la candidata demócrata, ganó con el 56.2% de los votos. En su discurso le echó la culpa al gobierno federal por los problemas económicos y dijo que trabajaría para disminuir los precios y mejorar los empleos. En otra crítica a la administración Trump dijo lo siguiente, abro comillas, en este estado sabemos lo importante que es la libertad, sabemos que nadie en nuestro gran estado está seguro cuando los vecinos son blancos, cuando se ignora la ley y la constitución, cierro comillas, críticas pues referentes a los temas migratorios. Jack Ciattarelli, el republicano, se quedó con el 43.2% de los votos y dijo que su trabajo no había terminado. Veamos parte del mensaje que hizo ayer. Our job doesn't end. Yes, Republicans are the minority party, but that means also being the loyal opposition and continuing to ensure that our voice is heard. The voice of the middle class, the voice of every minority across this state. The voice of those who want to protect their children from a public school curriculum that doesn't really serve our purposes well anymore. En Virginia, otro triunfo para los demócratas que le arrebatan la gobernación a un republicano. Abigail Spanberger, quien ganó con el 57.2% de los votos, dijo que su triunfo enviaba el mensaje de que Virginia eligió el pragmatismo en lugar del partidismo. Veamos parte del discurso. We chose our Commonwealth over chaos. You all chose leadership that will focus relentlessly on what matters most. Lowering costs, keeping our communities safe, and strengthening our economy for every Virginian. El presidente Donald Trump, por su parte, reaccionó ayer en Truth Social y dijo lo siguiente. Según las encuestas, la ausencia de Trump en la boleta electoral y el cierre del gobierno fueron las 2 razones por las que los republicanos perdieron las elecciones esta noche.
Pues como ven, el presidente Trump ha utilizado los resultados de estas elecciones para una vez más pedirle a los republicanos en el Senado que eliminen el filibuster. No sabemos si esta vaya a ser una de las consecuencias de estas elecciones. Por supuesto, muchos americanos están atentos sobre todo a lo que pueda pasar en Nueva York, donde ahora han elegido un alcalde socialista. Gracias, Vanessa, por ese reporte. Y el progresista Alvin Bragg logró cómodamente la reelección a la Fiscalía de Manhattan en las elecciones del martes. Conocido a nivel nacional por su cruzada judicial contra Donald Trump, a nivel local sus oponentes enfocaron sus campañas en su política de seguridad, acusándolo de mano blanda. La prensa asociada le reconoció la victoria apenas una hora después del cierre de las urnas. Dejó en el camino a una candidata republicana, Maud Maron, y a una independiente, Diana Florence. Bragg llegó a la jornada electoral como el claro favorito en un distrito con 70% de votantes registrados como demócratas, tras también haber superado fácilmente las primarias azules al abogado Patrick Timmins, de 52 años. Neoyorquino de nacimiento, llegó a la Fiscalía de Distrito en 2022, reemplazando a Cyrus Vance Jr. Tras asumir, se convirtió en uno de los fiscales progresistas de más alto perfil del país, encabezando varios casos de talla nacional. Y la Corte Suprema inició hoy los argumentos en un caso que podría frenar una de las herramientas más efectivas del presidente Donald Trump, los aranceles globales. Magistrados como John Roberts y Amy Coney Barrett cuestionaron si la Ley de Poderes Económicos de Emergencia de 1977 otorga al presidente autoridad para imponer gravámenes sin aprobación del Congreso. Trump ha utilizado esta ley para defender la soberanía económica de Estados Unidos y reducir el déficit comercial con aranceles del 10 al 50% sobre importaciones. Un fallo en su contra podría obligar a devolver más de $100,000 millones y debilita su capacidad para proteger la industria nacional frente a prácticas comerciales desleales. Y un grupo de senadores demócratas moderados está explorando un posible acuerdo para poner fin al cierre del gobierno federal, que ya se extiende por 36 días. Entre los impulsores están los senadores salientes Jen Shaheen y Gary Peters, quienes aseguran tener un borrador de propuesta que incluiría aprobar los presupuestos regulares y votar sobre la extensión de subsidios al seguro médico. La senadora Maggie Hassan también ha mostrado disposición de respaldar el pacto. Sin embargo, enfrentan una fuerte resistencia dentro de su propio partido, lo que pone en duda si lograrán los votos necesarios para reabrir el gobierno esta semana o la próxima. Los detalles del acuerdo aún están en negociación. Y el día de hoy se llevó a cabo en el Casella Center de Miami el American Business Forum. La participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue uno de los momentos más destacados de la jornada. Al regreso de la pausa, le contamos los detalles. Ya regresamos con ese reporte de Laura Artal y mucho más. Quédese con nosotros. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. Comenzó en Miami el American Business Forum, un evento que reúne a figuras políticas y empresariales. Ahí el presidente Trump resaltó sus logros a un año de haber ganado las elecciones, pero también dijeron presente voces latinoamericanas como la de la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Laura Artal estuvo ahí y nos tiene los detalles. Laura. Así es, Karina. Aquí en el Casella Center de Miami se desarrolló una jornada marcada por la intervención del presidente Donald Trump, que sin duda fue uno de los momentos centrales del American Business Forum. Un foro que abrió con debates sobre el rol de Estados Unidos, el fortalecimiento de la democracia y sobre todo también los retos que enfrenta el hemisferio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió al escenario ante una audiencia que esperaba escuchar su visión sobre el momento político de Estados Unidos y el rol que jugará el país en los próximos años. Durante su intervención se refirió al nuevo alcalde de Nueva York, envió mensajes de liderazgo, defensa de la libertad y el espíritu americano con su tradicional American First. Just look at the result of yesterday's election in New York, where their party installed a communist as the mayor of the largest city in the nation.
Take a look at what's happening in different parts of South America. Take a look at what's happening in different parts of the world. But now the Democrats are so extreme that Miami will soon be the refuge for those fleeing communism in New York City. They flee. El presidente durante su discurso volvió a marcar distancia frente al modelo económico de sus adversarios, dejando claro que mientras ellos prometen un futuro de estancamiento y caos financiero, su plan apuesta por prosperidad y crecimiento. Our opponents are offering an economic nightmare. We're delivering an economic miracle. We have delivered in 9 months. This is the biggest investment of funds in a country in history by many times. That's good. They want higher spending for government and illegal aliens. We want bigger paychecks for American workers and American families, and that's what we're delivering. You see that. En este día, el foro también contó con la participación de la venezolana Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien fue ovacionada por el público. Machado tildó de correcta la operación que desarrolla el presidente Trump en el Caribe y aseguró que Maduro comenzó esta guerra, pero Trump la está terminando. Destacó la resiliencia de quienes siguen alzando la voz frente a regímenes autoritarios y el compromiso de continuar visibilizando la causa democrática. The strategy of President Trump towards this criminal narco-terrorist structure is absolutely correct, because Nicolás Maduro is not a legitimate head of state. Durante este encuentro, el alcalde de Miami, Francis Suárez, entregó al presidente Donald Trump la llave de la ciudad, destacando que su liderazgo y su visión no solo han marcado a la nación, sino también al futuro de Miami. Nosotros estaremos mañana desde aquí llevándoles todas las incidencias con el presidente de Argentina, Javier Milei, y todas las personalidades invitadas para este evento. Yo soy Laura Artal para Voz News. Gracias, Laura, por este reporte. Y hablando de temas económicos, el sector privado creó 42,000 empleos en Estados Unidos en octubre, más de lo esperado por los inversores, esto según una encuesta de ADP Stanford, publicada este miércoles. Estos datos son un termómetro del mercado laboral y tienen una importancia capital en este momento, ya que no hay datos oficiales sobre el mercado laboral debido al shutdown o cierre de gobierno. En septiembre, la pérdida neta de empleos en el sector privado fue de 29,000 puestos. El sector privado sumó empleos en octubre por primera vez desde julio, pero las contrataciones fueron modestas en relación a lo que reportamos a comienzos de año, resumió la economista jefe de ADP, Nella Richardson. Nuevamente, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, desafía al presidente Trump al asegurar que su régimen no cederá ante la presión militar estadounidense en el Caribe. Escuchemos parte de lo que dijo el martes durante un evento político. ¿Qué se cree? ¿Que ha llegado un tiempo de nuevas colonias? ¿Somos menos como pueblo? ¿Qué nos creemos nosotros? No creemos exactamente lo que somos. Un pueblo decidido, que nada ni nadie nos va a quitar nuestra dignidad, nada a nosotros. Una convocatoria nacional. Más temprano, durante este mismo evento, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, dijo que en Venezuela no va a pasar mayor cosa, pero pidió a los ciudadanos estar preparados para lo peor ante cualquier acción militar por parte de Estados Unidos. Nos vamos ahora a México, en donde la presidenta Claudia Sheinbaum dijo hoy que denunció a la persona que la tocó e intentó besarla mientras caminaba por la calle. Además, detalló que el acoso sexual debería ser un delito penal en todo el país. Escuchemos. Y mi reflexión es, si no presento yo delito, además de que es un delito, pues en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas. Si esto le hacen a la presidenta, pues qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país. Entonces, es en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, porque es un delito del fuero común, presenté denuncia. Resulta que esta persona después estuvo acosando a otras mujeres, ahí mismo en esa calle. Entonces está detenido. El incidente, que quedó captado en video, ocurrió el martes cuando la mandataria se dirigía a pie a un evento público cerca del Palacio Presidencial.
Mientras Sheinbaum saludaba a sus simpatizantes por la calle, un hombre se le acercó por detrás, le pasó un brazo por encima del hombro, le tocó la cadera, el pecho con las manos e intentó besarla en el cuello, tal como lo ve en las imágenes. La nueva inteligencia artificial de bolsillo ya está disponible, pero ¿de qué se trata y cómo le puede beneficiar en su día a día? Bueno, por supuesto, Juan Guevara tiene la respuesta a ello. Mi querido Juan, nos vamos contigo. ¿Qué nos tienes? Mi querida Karina, bueno, te saludo y hoy tenemos una nueva exclusiva para nuestro auditorio aquí en Voz News y es la inteligencia artificial de bolsillo. Esto que tengo aquí en mi mano se llama Cloud Note y es un dispositivo, como ustedes pueden ver, delgadito, del tamaño de una tarjeta de crédito normal, que le dura la batería más o menos entre 30 y 60 horas. Y esto es un sistema de inteligencia artificial de bolsillo que funciona de manera inalámbrica. ¿Qué es lo que hace? Al apretarle este botón que tenemos aquí arriba, empieza a escuchar el ambiente que nos rodea, identifica de manera automática el número de personas que están alrededor de ustedes, por ejemplo, en una junta o en una llamada telefónica, automáticamente transcribe toda la conversación que se dijo en esa junta o en esa llamada telefónica y después les presenta las acciones a tomar, lo que son los to-dos, las tareas, etcétera. ¿Qué persona se comprometió a hacer cada cosa? Y esto, obviamente, utilizando sistemas de inteligencia artificial. Lo que me llama muchísimo la atención de este nuevo Cloud Note es el hecho de que además en la aplicación que está en el teléfono inteligente de su preferencia, aquí tengo un iPhone de última generación, obviamente están conectados de manera inalámbrica. Yo me puedo meter a la aplicación o me puedo meter a través del internet a mi portal de este sistema y puedo hacer preguntas como ¿cuáles son mis tareas o a qué me comprometí en hacer del 1 de noviembre al 7 de noviembre? Y automáticamente va a analizar este sistema todo lo que se habló, todo lo que se dijo en esa fecha en específica y me va a dar una lista completa de todas las acciones que tengo que tomar. Lo mismo puede ser con alguna otra persona. Si tenemos un grupo de trabajo y a esta persona asignamos o delegamos tareas a un diferente equipo, este sistema automáticamente se le puede preguntar ¿a qué se comprometió a hacer Karina? ¿A qué se comprometió a hacer José? ¿A qué se comprometió a hacer quien ustedes quieran? Y puede generar un resumen con tareas perfectamente asignadas a cada persona, las cuales se pueden compartir a través de correo electrónico, a través de texto, a través de WhatsApp, mediante un PDF, se puede guardar en un archivo, de manera que siempre vamos a tener todos nuestros pensamientos, todas nuestras conversaciones, todo lo que hacemos durante el día guardado en un sistema como esto. Esto, a mí en lo particular, me ha funcionado muy bien. No sé si a ustedes les pasa, a nuestros miembros de la audiencia, que de repente vas en el coche, en el tráfico, y de repente te acuerdas de algo que tienes que hacer y no te acuerdas. Bueno, simplemente dices, tengo que hacer esta tarea para tal fecha, o esto es lo que me falta de comprar del súper, o no le dije a tal persona que teníamos que hacer esto. Se graba automáticamente aquí, se transcribe, se analiza, se genera un sistema de inteligencia artificial que está constante monitoreando todo lo que pasa aquí y uno puede llegar a su destino y decir, bueno, ¿qué fue lo que dije que iba a hacer durante este trayecto a este trayecto? Obviamente existe la preocupación de la privacidad, obviamente utiliza sistema de inteligencia artificial y obviamente todo esto está hecho para poder hacer un sumario, un resumen, una asignación de tareas de todo lo que les rodea. Sin embargo, algo que me gusta es que se puede desactivar de una manera muy sencilla, de manera que si tienen conversaciones privadas o tienen conversaciones sensibles o están en algún lugar en donde no quiero que sumarice, se puede desactivar sin ningún problema o se puede desconectar del teléfono inteligente para que tengan ustedes esta privacidad. Este gadget vale $159. Me pareció una muy buena idea para todos aquellos que estamos constantemente produciendo contenido, estamos en entrevistas, estamos en juntas de trabajo, estamos constantemente haciendo pues nuestra vida y esta es una forma de tener todas nuestras ideas, todos nuestros pensamientos, todas nuestras juntas
guardadas en un dispositivo como este, que ahora tiene inteligencia artificial de bolsillo. Regresamos con ustedes al estudio. Por cierto, si le gusta nuestro contenido, vaya ahora mismo a nuestro canal de YouTube, @VozMedia. Suscríbase, active las notificaciones para que no se pierda el contenido en español. Tenemos, además del noticiero, por supuesto, podcast de diferentes temas, transmisiones en vivo todos los días por la mañana y mucho más. Recuerde que de esta manera nos ayuda a seguir creciendo. Mientras tanto, quédese con nosotros, ya viene el panel de Voz News. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor mucho más pronto. Los demócratas se impusieron en las primeras elecciones tras la toma de posesión del presidente Donald Trump. 2 gobernaciones, la alcaldía de la ciudad más importante del país y carta abierta para el rediseño de distritos electorales en California son los logros más destacables del Partido Azul. Para analizarlo a profundidad, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, ambos desde Washington, D.C., y a Franklin Camargo, analista político de PragerU desde California. Bienvenidos, y creo que no hay muchas sorpresas en lo que se esperaba y en lo que decían las encuestas, pero comencemos con el fenómeno de Nueva York. Ahí el socialista demócrata Zohran Mamdani ganó de manera contundente sobre el ex gobernador Cuomo. Quiero que veamos estos números de las encuestas de salida. Ahí, bueno, tenemos lo que son los porcentajes. Ganó con un 50.4%, Cuomo obtuvo el 41.6%. Pero lo que a mí me parece interesante es que en las encuestas de salida, donde se divide todo, el 50% de los hombres votaron a favor de Mamdani y el 50% de las mujeres. Ahí el bloque que más apoyó a Mamdani fueron los asiáticos con un 62%, seguido de los afroamericanos con el 57% y los latinos en tercer lugar con un 52%. ¿Cómo ven estos resultados? Y comienzo contigo, Vanessa. Pues creo que es una situación que el Partido Republicano no debe, digamos, disminuir. Que ya hay republicanos diciendo, bueno, pues es Nueva York, pues, ¿qué esperaban? Pero no, porque más allá de que si quieren, digamos que los 3 estados, Virginia, New Jersey, Nueva York, eran azules, si quieren, aunque eso tiene sus matices, pero aún así el problema es que cuando uno mira las flechitas sobre hacia dónde se movió el voto, es que ahora casi que todas las flechitas son azules y van hacia la izquierda, es decir, que el Partido Demócrata no solo es que haya ganado en Nueva York, que se esperaba, sino que lo ha ganado con Mamdani, pero que además ha ganado en esos, digamos, grupos poblacionales en los que el Partido Republicano, específicamente el presidente Trump, había ganado terreno, como por ejemplo los hispanos, como por ejemplo los afrodescendientes. Una cifra que de pronto no se mencionó ahí es los hombres menores de 30 años, donde votaron 68% por Mamdani. Hombres menores de 30 años es precisamente ese grupo que el Partido Demócrata estaba perdiendo y que se estaba yendo, uno de esos grupos, incluyendo donde también están los hispanos, y lo que vemos ahora es que pues se lo ha ganado Mamdani particularmente, pero en general en las otras elecciones también. Entonces creo que el Partido Republicano no debe, digamos, desestimar esta derrota. Por supuesto. Ahora, yo creo que una de las cuestiones que debemos de preguntarnos es el por qué. Ahí me voy contigo, Alfonso. ¿Por qué crees que se ve este fenómeno? ¿Por qué, por ejemplo, los hombres jóvenes, como lo dice Vanessa, de menos de 30 años, votaron más por Mamdani? Es muy atractivo el que les haya ofrecido cosas gratis como congelamiento de rentas, transportación gratis, cuidado de hijos gratuito, entre muchas otras cosas. ¿Tiene eso que ver? Hablábamos también de otros estudios en donde realmente el voto extranjero fue el más fuerte de Mamdani, los no nacidos en los Estados Unidos. ¿Cómo explicar este fenómeno de que haya ganado en la ciudad de Nueva York el primer alcalde musulmán?
Bueno, sin lugar a dudas, la explicación es que Nueva York se ha convertido en un bastión de izquierda dura, socialista. Es la realidad. Ellos han logrado componer una mezcla poblacional que favorece políticas socialistas, de gente recién llegada, porque la gente que nació en Nueva York apoyó a Cuomo. O sea, que estamos hablando de los extranjeros nacidos en el extranjero y aquellos recién llegados, que pueden ser americanos, pero acabados de llegar ya un poco tiempo en la ciudad de Nueva York, apoyaron a Mamdani. La gente joven también. Sabemos lo que está pasando en las escuelas, sabemos lo que está pasando en la universidad, con las nuevas generaciones. Están acogiendo ideas extremas, socialistas. Llega este hombre que es joven también, 34 años, está ofreciendo un sinnúmero de beneficios y pues votan por él. Pero como te digo, el electorado es una mezcla perfecta para que elijan a este tipo de candidatos. Dicho eso, no creo que lo que pasa en Nueva York se puede extrapolar a nivel nacional. Creo que Mamdani es un candidato muy diferente a los candidatos demócratas en Virginia y en Nueva Jersey. Pero lo que sí podemos ver es que hay otras regiones, ciudades o estados en Estados Unidos que se están moviendo en esa dirección de Nueva York. O sea que estoy de acuerdo con Vanessa, no podemos subestimar lo que pasa en Nueva York. Se puede empezar a replicar en otros lugares en la medida que más gente vaya acogiendo este ideal de izquierda dura, que el socialismo se vaya haciendo más popular. Yo creo que a nivel nacional sigue siendo una minoría, pero una minoría más grande. Si antes eran 15 a 20%, pues ahora quizás los que acogen el socialismo pueden llegar a 25% a nivel nacional. Y tenemos que preocuparnos porque esto viene de las escuelas, que ahora desde que son pequeñitos a nuestros niños le están enseñando a odiar los Estados Unidos. La inmigración tiene un impacto, la inmigración masiva desregulada tiene un impacto y yo creo que eso explica el por qué gana Mamdani y hay que reconocer, gana con una mayoría, es 50+.4%, pero sigue siendo un mandato y una mayoría. Y claro, el discurso de anoche que dio se distancia mucho de los discursitos de campaña que lo hacían, como decía Vanessa, una persona acogedora o... Pues mira, anoche sonaba como el comandante Mamdani, listo para adelantar, furioso, listo para adelantar su agenda de izquierda dura. Votaron por eso, ahora se van a tener que chupar eso por 4 años. Bueno, y aquí... Yo solo quiero decir que Alfonso tiene razón ahorita. En ese discurso de ayer se ve más enojado, pero se sigue viendo encantador porque es un tipo encantador. Ese no, sigue siendo encantador, pero enojado ahora. Que bueno, enojado, encantador, furioso. Yo entiendo, quizás no tiene que tener la connotación de encantador en el sentido positivo. Ayer en el enlace en vivo la alguien esposa decía, es elegante, eso sí, la esposa es elegante, hay que reconocerlo. Pero es carismático, en realidad es carismático y es una persona que tiene facilidad de palabra y una facilidad de conectar con diversos grupos étnicos. Es muy versátil en eso y lo mencionábamos el día de ayer. Ahora, aquí hay varias cosas que a mí me llaman la atención. Esta mañana vimos la fragmentación que hay dentro del Partido Demócrata. Vimos a un Bernie Sanders tomando el micrófono cuando le correspondía en realidad a Chuck Schumer dar esa conferencia. Habla Bernie Sanders y dice que evidentemente no es un secreto que hay una división dentro del Partido Demócrata. Chuck Schumer dice que él habló, que felicitó a Zohran Mamdani. Recordemos que él no le dio su endoso durante la carrera. Ahora no le quedó de otra más que obviamente reconocerlo y felicitarlo. Pero mi pregunta para Franklin va más allá. Mamdani tiene como prioridad ofrecer cuidado de niños gratis desde las 6 semanas hasta los 5 años. 6 semanas de nacidos hasta los 5 años. Se estima que esto podría costar unos $6,000 millones al año. También él quiere congelar el alquiler de a casi 1 millón de departamentos, ofrecer transporte gratis y otras cosas. Muchos vaticinan un desastre para la ciudad de Nueva York, pero ¿qué tan pronto se pueden ver los efectos devastadores del socialismo, del comunismo? Porque quizá al principio parezca muy bueno y muy atractivo para muchos, para todos los que votaron por él. Franklin. Sí, de hecho Margaret Thatcher muy famosamente decía el socialismo fracasa cuando se acaba el dinero de los demás. Al principio se puede mantener cierto estado de bienestar, ciertos programas sociales, algunos los disfrutan, obviamente a expensas de otros, pero a largo plazo siempre termina siendo destructivo. Lo interesante de Nueva York es que Nueva York ya es un desastre.
Y ya es un desastre porque ya ha sido socialista de una manera un poco mucho, o de una manera más suave de lo que propone Mamdani, pero ya ha sido progresista, ya ha sido estatista. En Nueva York ya existe un estado de bienestar más grande que en otras ciudades o estados. En Nueva York ya existen impuestos altos, se los quiere aumentar aún más. Ya existe, de hecho, ciertos controles de precio a la renta. Mamdani lo quiere expandir. Y eso es lo curioso de este caso y quizá lo que es en donde los conservadores o quienes nos oponemos al socialismo deberíamos hacer una reflexión. Mamdani tuvo una campaña exitosa porque habló de los problemas de los neoyorquinos. Él le hablaba a las personas del costo de vida. Y cada vez que lo intentaban desviar de ese tema, él volvía y decía que le importaba el costo de vida. Le preguntaban si Maduro era un dictador. Él decía, yo estoy enfocado en Nueva York y en el costo de vida. Por supuesto, cuando tenía que hablar de Netanyahu era otra historia. ¿Pero por qué él hacía eso? Porque él entendía que la principal preocupación de los neoyorquinos era la economía. ¿Cuál ha sido nuestro error? Quizá no hablar lo suficientemente de los problemas, pero sobre todo de señalar sus causas. Los problemas que Mamdani señalaba en Nueva York son en algunos casos problemas reales. La renta, el costo de vida, los salarios no son tan altos como se quisiera, incluso cierto grado de desempleo, pero esos problemas fueron causados por el estatismo, por el progresismo, por cierto grado de socialismo que ya la ciudad ha aplicado y que lo va a aplicar de manera más agresiva. Nueva York va a haber problemas, obviamente. Los incentivos para construir vivienda, que es lo que realmente se necesita para disminuir los precios, van a bajar. ¿Quién va a querer construir en Nueva York cuando tienen a un alcalde que quiere transformar vivienda privada en comunas y que quiere regular los precios? Los incentivos no existen. En cuanto a los supermercados, también eso va a generar otro problema. El crimen va a aumentar. Y será un ejemplo de, mira, esas políticas socialistas no funcionan, pero por sí solo no será suficiente. Decir únicamente, mira, no funciona, tenemos otro ejemplo, no será suficiente. Tenemos que ser más ofensivos y menos defensivos a la hora de vender nuestra agenda. Y yo soy un poco más pesimista que Alfonso. Yo no sé si únicamente el 20% simpatiza con estas ideas. Yo creo que esta agenda va a tomar, si no la ha tomado ya, el Partido Demócrata en su totalidad. Sí, habrá cierta resistencia, habrá ciertos estados que no necesariamente tengan la misma agenda de Nueva York, pero al final en el 2028 yo creo que muy probablemente, obviamente no será Mamdani, pero veremos a un candidato que sea abiertamente socialista y que promueva las mismas ideas que proponía Chávez, que se proponían en Cuba, en Nicaragua o en algunos países de Europa, por cierto, no los países nórdicos. ¿Querías decir algo respecto a eso, Alfonso? Te vi que querías decir algo o estamos bien. Sí, estoy de acuerdo en parte, quizás es como expresarlo, ¿verdad? O sea, yo sí creo que los votantes compraron el paquete, o sea, yo creo que compraron el paquete socialista, no es solo que él se enfocara en temas económicos, o sea, los votantes sabían dónde este hombre está parado en todos los temas y en todos los temas está en la izquierda dura, pero aún así compraron el paquete. Este hombre, hay videos de este hombre diciendo todo tipo de barbaridades sobre todo tipo de temas. Yo creo que nuevamente es un electorado que se ha movido hacia la extrema izquierda, que es socialista, que ha acogido estas ideas y entonces ahora van a tener que ver el resultado de esas políticas que muy bien detalla Franklin. Pero no creo que haya sido solamente porque él haya sido muy bueno en solo enfocarse en un tema. Yo creo que ellos compraron este paquete, este hombre que corrió y se identificó como un demócrata socialista, que en todos los temas, desde el tema de transgénero, desde el tema de Israel, desde el tema de la policía, ha asumido posturas extremas de izquierda. Sí, no difiero con esa parte, para nada. Claro que compraron la agenda socialista y compraron sobre todo el enfoque que él tenía en los problemas que ellos sí sienten, que obviamente la solución que está planteando no va a resolver los problemas, pero ellos lo compraron, definitivamente. Hay que verlo y hay que ver cuánto tiempo se dan cuenta de que eso no va a funcionar, al menos a largo plazo. Yo creo que eso va a ser lo interesante. Ahora, por otro lado, otra contienda que llama la atención, aunque se sabía y se pronosticaba el resultado, es la de California. No contienda, sino la aprobación de la propuesta 50 de Gavin Newsom para redibujar los distritos electorales. Esto fue en respuesta a la acción que tomó el estado de Texas. Sabemos que California tiene 52 representantes en el Congreso, solo 9 son republicanos. Ahora con este nuevo mapa se cree que se van a perder unos 5 escaños, lo que podría dejar a los republicanos con solo 4 representantes en todo el estado de California, que es el estado que tiene más representantes en el Congreso. En 30 segunditos cada uno, y comienzo contigo, Franklin, porque estás en California.
¿Qué pasó aquí? ¿Cuál es el problema? ¿Y valió la pena en realidad la acción, la iniciativa tomada por Greg Abbott en Texas? Mira, el gerrymandering existe en los Estados Unidos y ambos partidos son culpables de eso. En California ya existe, bien lo mencionabas tú. El 40% votó por Donald Trump en las últimas elecciones y por el Partido Republicano, y solo el 17% de las sillas pertenecen al Partido Republicano. Ya existe. Lo que está haciendo Newsom es una enmienda constitucional para eliminar el comité independiente que se encarga de dibujar los mapas, y es decir, hacerlo mucho más radical, hacerlo peor. Así que, bueno, la verdad es que California va a aplicar con más fuerza lo que ha ido aplicando. ¿Vale la pena? Hay que pelear. Así como las personas que piensan como yo en California, el estado donde yo vivo, no van a tener representación, eso hay que compensarlo de alguna manera. Pero molesta la hipocresía, porque incluso la campaña de Newsom fue para que Donald Trump no se robe las elecciones. Básicamente, hay que robarse las elecciones en California. Y me comentabas, incluso en la boleta se presentaba de esa manera, ¿cierto? Correcto. Los argumentos a favor en la boleta de votar sí para la proposición 50 era evitar que los republicanos y Donald Trump se roben las elecciones en mitad de término y del año 2028. Algo verdaderamente asqueante. Y por el otro lado, el argumento en contra, un argumento muy técnico. ¿Se debe de cambiar esa estrategia, Vanessa? ¿Cómo lo ves? Pues la verdad no sé si si catalogar como error lo que pasó en Texas, porque si esto es, digamos, pasó después de la propuesta o de lo que sucedió en Texas, y lo cierto es que si bien los demócratas siempre han utilizado pues esta estrategia de una manera muchísimo más descarada que los republicanos, pues era el tiempo, ¿no? La queja fue el tiempo. No sé si tal vez hubiera sido mejor que esperáramos a que fuera el tiempo del censo y que se hicieran las cosas. Y yo en general, lo que creo es que en general, digamos, si uno tuviera un escenario ideal, los partidos no deberían estar intentando, digamos, redibujar las cosas, sino presentar mejores candidatos, presentar mejores propuestas, porque llega un momento en el que ya va a ser muy difícil. Hay estados en los que el partido que controla ya no lo puede redibujar más y ya no puede buscarse cómo. E incluso puede suceder con estos cambios que estamos viendo, que hay lugares en los que ni siquiera es seguro que incluso redibujando se pueda lograr un cambio en beneficio del partido que lo está haciendo. Entonces, yo no sé si lo de Texas fue un error. Yo creo que en general sí se debería tener fechas y sí se debería más apuntar por buenos candidatos que por redibujar distritos. Alfonso, ¿cómo lo ves tú? Y específicamente hablando legalmente en lo que menciona Franklin de cómo se presentó en la boleta el argumento a favor de básicamente decir para evitar que los republicanos y Donald Trump se roben las elecciones en California, ¿es demandable esto? Definitivamente. Si eso estaba en la papeleta es una forma sesgada, o sea, de que el ciudadano no pueda libremente ejercer su voto. Es tratar de dirigir el voto, darle favorecer una opción en esta pregunta, en este referéndum. O sea que legalmente sí, definitivamente puede ser cuestionado, y pregunto si pudiera ser invalidado. Veremos. Pero debo decir que, mira, al final los estados pueden hacer lo que les dé la gana. Eso es lo que dice la Constitución. O sea que pueden fijar los distritos congresionales como ellos quieran, y lo pueden hacer cuando ellos quieran. Texas optó a hacerlo, California reaccionó. Pues ahora, realmente, si estos dos estados son los únicos que hacen esto, pues realmente no pasó nada, se neutralizaron, ¿verdad? Nadie va a tener ventaja. Realmente la única... O más bien los demócratas van a seguir con la ventaja, ¿no? Porque en realidad antes de lo de Texas, sí, los demócratas han tenido... Efectivamente, ambos partidos hacen gerrymandering, los demócratas lo hacen más que los republicanos, esa es la realidad. Y hay una herramienta que ellos tienen, que es quizás la herramienta más injusta para tener más escaños demócratas, y es la Ley Federal de Derechos del Votante, que requiere que se creen distritos congresionales en algunos estados donde la mayoría de los votantes pertenezcan a un grupo minoritario, hispano o afroamericano. El Supremo tiene ante sí un caso y es posible que acabe de declarar inconstitucional esa cláusula de la Ley de Derechos del Votante, y eso permitiría que se creen un sinnúmero de nuevos distritos republicanos. O sea que eso realmente es lo único que puede cambiar, que haría un cambio enorme y ayudaría a los republicanos. Pero ahora mismo esa ley favorece a los demócratas para fabricar estos distritos, particularmente en el sur de Estados Unidos,
que terminan en manos de los demócratas, pero es artificialmente. Así es. Con eso nos vamos rápidamente a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más aquí en el panel de Voz News. Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo. Los jueces de la Corte Suprema estuvieron cuestionando el día de hoy los aranceles globales del presidente Trump mientras comienzan los argumentos en un caso que podría debilitar su política económica más emblemática. Vamos con nuestros analistas de nueva cuenta para hablar a profundidad de ello. Alfonso, ¿podría una decisión adversa de la Corte Suprema debilitar la capacidad del presidente para responder con rapidez a amenazas económicas? Sabemos que sus políticas arancelarias han sido no solamente en materia económica, pero a base de presión política también. Lo ha utilizado mucho como presión política para conseguir otros fines con su agenda de America First. ¿Cómo lo ves y cómo escuchaste los argumentos presentados el día de hoy y el tono de los jueces? Mira, de las preguntas que se hicieron, me da la impresión que la mayoría va a confirmar las decisiones de primera instancia y decir que el presidente, bajo la ley de emergencia económica, no puede imponer estos aranceles recíprocos arbitrariamente. La pregunta es, ¿es el desbalance comercial una emergencia que le permita al presidente, sin autorización del Congreso, imponer aranceles? Y yo creo que la mayoría piensa que no. Sí hubo unas preguntas más puntuales que da la impresión de que en algunos casos pudiera imponer las tarifas si realmente es una emergencia, por ejemplo, de política exterior para el país. Pero un desbalance comercial de por sí no es una emergencia que permita al presidente unilateralmente, sin autorización del Congreso, imponer estos aranceles. Y esto sería obviamente un golpe enorme al presidente porque esta ha sido la punta de lanza de su política económica y hasta de su política exterior. Entonces, yo creo que hay que ver cuándo el Supremo emitiría su decisión. Ellos tienen hasta finales de junio del año que viene, cuando termina el término, pero yo creo que ellos saben que esta política está teniendo un impacto en Estados Unidos y a nivel global, y creo que ellos saben que sería importante bajar con una decisión pronto. ¿Cuál podría ser el plan de la administración para enfrentar un fallo contradictorio o un fallo en contra precisamente de los aranceles? Me imagino que deben de estarlo pensando ya, porque si esto implica que tendrían que regresar... Buscar otras leyes en las cuales justificar los aranceles y esperar que los demanden de nuevo y terminen de nuevo los tribunales. Si necesitara pasarlo por el Congreso, me imagino que aplicarían, por ejemplo, también los demócratas en el Senado el filibuster y entonces no le permitirían pasarlo. Me imagino que podría encontrarse con esa barrera, ¿no? Con lo de los aranceles hay muchos republicanos que no aprueban. En el Senado pasaron legislación para prohibir los aranceles adicionales a Brasil, pero el problema es la Cámara, que no los pueden pasar por la Cámara. O sea que el problema no es el filibuster, el problema son los republicanos. Los de la Cámara apoyan al presidente y en el Senado están en contra de los aranceles, pero necesitan la Cámara para poder impedir que el presidente imponga estos aranceles. Vanessa, ¿cómo lo ves y qué implicaría un fallo en contra de la administración? ¿Qué implicaría? Pues muchas cosas, desde la parte, digamos, técnica y básica de qué va a hacer con, digamos, los aranceles que ya ha cobrado, tiene que devolverlos, cómo los va a devolver, cómo se va a reacomodar todo lo que ha hecho, el dinero que se ha gastado. Yo no sé, a mí en realidad es que me cuesta trabajo entender esta apuesta de la administración, que yo creo que, por ejemplo, una de las preguntas más importantes hoy en los argumentos y más básica fue, ok, si es una amenaza y le estás poniendo aranceles a todos los países, a decenas de países, estás diciendo que decenas de países representan una amenaza para Estados Unidos, y eso es muy difícil de argumentar, es decir, es muy difícil
argumentar que todos los países son una amenaza y que por eso hay que ponerles impuestos. Y obviamente tuvieron que haber calculado que el echar para atrás eso pues iba a significar un montón de problemas, no solo el costo político de decir no logré ganar esta batalla, sino como decía antes, todas las cosas que no sé cómo se van a arreglar. Yo creería que más que intentar buscar una ley, porque entonces terminaría pasando lo mismo y terminaría otra vez la Corte diciendo lo mismo y terminarían otra vez echando para atrás y las cuentas, ¿cómo las vas a arreglar? Lo más lógico o lo más sensato de la administración sería simplemente utilizar los aranceles en la forma en la que sí se pueden utilizar, por ejemplo, a sectores, hacer aranceles a sectores. Lo que pasa es que obviamente no va a ser así como lo está haciendo el presidente y no va a lograr el efecto que está haciendo el presidente, pero pues yo creo que ya a estas alturas es evidente que hay que acomodarse a lo que se puede hacer y no a lo que se quiere hacer. Lo que pasa es que el presidente, para bien o para mal, a veces, digamos que ve cosas imposibles y él quiere sacarlas adelante, pues yo creo que esta es una de las que le va a tocar que renunciar y decir, no lo logré. Bueno, en realidad el impacto sería devastador, creo yo, si el fallo es negativo en contra de la administración, devastador. No me imagino qué tan preocupado puede estar su gabinete ahora mismo pensando en esta posibilidad. Pero hablando precisamente de si representa una amenaza para Estados Unidos o no, en el caso de China, a mí no me parece tan complicado demostrar que verdaderamente un déficit comercial tan importante como el que ha tenido Estados Unidos en la relación comercial con China represente una amenaza. Al menos en el caso de China me parece que es muy factible que se pueda probar. En general, ¿cómo lo ves, Franklin? Esa es exactamente la pregunta. De hecho, para ponerlo en lo más práctico posible para que las personas entiendan. Porque hablamos de la diferencia de si un país o no es una amenaza para los Estados Unidos y así también se justifica o no los aranceles. Por esta sencilla razón. Y de hecho se conversaba y se debatía en la audiencia y era gran parte de las preguntas y las preocupaciones de los jueces. ¿Es el arancel un impuesto o es una herramienta geopolítica? ¿O es un impuesto que se aplica como herramienta geopolítica? ¿Por qué se hace esa distinción o por qué es la pregunta? Porque bajo la Constitución de los Estados Unidos, tanto el artículo 1 como el artículo 2 nos explica las diferencias en las competencias entre el presidente, el Poder Ejecutivo y el Congreso. El Congreso tiene el poder de cartera, el poder de compra, el poder de imponer impuestos. Eso no le corresponde al presidente. Afortunadamente, imagínate cuántos impuestos hubiese avanzado Biden u Obama, más de lo que de hecho ya hicieron. Y el área geopolítica la maneja el Poder Ejecutivo, el presidente. Entonces, aquellos aranceles que no se puede justificar, que han sido impuestos o avanzados por una verdadera agenda de emergencia geopolítica, sino que realmente son un instrumento económico, pues eso ha de pasar por el Congreso, porque es la imposición, valga la redundancia, de un nuevo impuesto. Y ahí está la gran pregunta, ¿no? Y ahí es donde incluso yo ideológicamente tengo que ser completamente honesto, yo trazo una línea. Yo creo que el libre comercio es positivo. Sí, hay países que han tratado a Estados Unidos de manera terrible y se necesitan mejores tratos y a veces se necesita un empresario como Donald Trump que ponga a las personas sobre la mesa y mejore las condiciones y el juego para que sea mucho más justo. Pero también hay que marcar una diferencia. Imponerle aranceles a China, por los motivos y las razones que las hay, no es lo mismo a imponerle aranceles a la Unión Europea o imponerle aranceles a Japón y Corea del Sur. Hay diferencias, tienen que existir y también lo marca la Constitución. Y la Constitución lo hace así por una razón. Y la Constitución de los Estados Unidos es la mejor y le da esas competencias al Congreso porque ha de ir por su debido proceso y ha de existir esa división de poderes. Claro, pues, y un último punto también, cabe preguntar. Rápidamente para irnos al otro tema, sí. A estas alturas de 8 meses de la administración Trump, si estos aranceles es lo que mantienen la inflación al nivel en que está y mantienen los precios altos. Es una pregunta económica que se puede hacer. Y bueno, a largo plazo la administración defiende que con estos aranceles se puede reducir también la deuda externa del país. Entonces, bueno, es difícil, es un tema bastante complicado, lo vamos a seguir reportando, por supuesto, pero vámonos rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, a este tema del cierre de gobierno. Está en el día 36. El presidente Donald Trump le pidió hoy a los republicanos que eliminen la figura del filibuster, o lo que es lo mismo, la obstrucción parlamentaria en el Senado, advirtiendo que de no hacerlo su partido podría perder el control del Congreso y la Casa Blanca en los próximos 2 ciclos. Comienzo contigo, Alfonso. ¿Se debe eliminar el filibuster o no?
argumentos a favor y en contra? No. No, porque mira, el filibuster ha sido el obstáculo para que terminemos en un caos político, ¿verdad? Que entre una administración un día y pasa una ley, al otro día entra otra administración y pasa una totalmente opuesta. Eso crearía mucha inestabilidad. Yo creo que el Senado fue creado para que fuera un cuerpo más deliberativo, una regla interna que aprobaron los senadores para facilitar esa deliberación con más tiempo, más pausada. Yo creo que además el presidente quizás no está pensando en el futuro. Ahora sí, se pudieran pasar un sinnúmero de proyectos extraordinarios si acabamos con el filibuster. Pero imagínate si la Cámara y el Senado terminaran en manos de demócratas, con un presidente demócrata, las cosas que aprobarían, ¿verdad? Claro. O sea, se habla de le darían la estadidad a Puerto Rico, al Distrito de Columbia, aumentarían el número de jueces, tendríamos como 20 jueces megaliberales, o sea, acabarían con la República, tan sencillo como eso. Entonces, el presidente dice que no, que si acaban con el filibuster ahora, los demócratas nunca ganarán unas elecciones. No sé qué quiere decir con eso, pero yo creo que no está pensando en el futuro. Lo que sí favorecería es lo que propuso el senador Cornyn. Recordemos que debido a estas diferencias, para mantener el gobierno corriendo y cierta funcionalidad, han ido limitando el filibuster. Se ha quitado el filibuster, por ejemplo, para nombramientos al gabinete del presidente, a jueces del Supremo, yo creo que a todos los jueces. Ya y ahora no se propone retirarlo para el entonces, cierre de gobierno, ¿no? Cornyn dice, pues mira, vamos a retirarlo para el cierre del gobierno. Si eso es lo que está en juego, pues entonces basta con una mayoría simple. Yo creo que eso sería prudente y le daría una estabilidad al gobierno de Estados Unidos. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? Pues es bien curioso lo que dice el presidente Trump, porque claro, él tiene razón cuando dice los demócratas en el instante en el que puedan hacerlo van a eliminar el filibuster. Entonces, si ellos lo van a hacer de todas maneras, ¿por qué no lo hacemos primero nosotros y hacemos acá una fiesta y pasamos todo lo que se nos dé la gana, ¿no? El punto es que más allá de eso, bueno, más allá de los cálculos políticos que uno puede hacer, de si se va a lograr o no se va a lograr, de qué va a pasar en el futuro, o sea, uno tiene siempre que hacer lo que está bien porque está bien. Y la verdad es que no está bien eliminar esta regla. Es importante que para las cosas grandes se requiera cierto nivel de bipartidismo. A mí lo que me preocupa es qué va a pasar dentro del Partido Republicano con un presidente presionando de esta manera. Según los informes, cuando se fueron los medios esta mañana, el presidente les dijo que esto había sido una derrota para los republicanos, un golpe, y que tenían que eliminar ya el filibuster y sacar adelante toda la agenda para, mejor dicho, hacer todo a la carrera. Entonces no sé, porque es una situación muy difícil y vimos también un informe que vaya uno a saber si es verdad, pero de Axios diciendo que el presidente iba a atacar a todos aquellos que no le hicieran caso con esto de eliminar el filibuster, que los iba a llamar a las 3 de la mañana. Bueno, me da miedo que esto termine en una pelea interna en el Partido Republicano. Y no sé cómo pueda perjudicarles. Y rápidamente, técnicamente, para la audiencia que nos está viendo y a lo mejor no comprenden la figura del filibuster en términos prácticos, es que se necesitan 60 votos en el Senado, no una mayoría simple para aprobar cualquier medida. Por esa razón está cerrado el gobierno. Por esa razón. Para llevar a votación una medida. La medida puede pasar por simple mayoría, pero para permitir que se dé un voto. Y que se concluya. En contra de la medida. Exacto, y que se concluya el proceso. Gracias por la clarificación. Y eso es lo que ha provocado que en este momento haya un cierre de gobierno. No hay los votos necesarios para reabrirlo y mantenerlo operando. Esto está poniendo en riesgo la seguridad de muchas personas que viajan, dejando sin programas a muchos, dejando sin sueldo a empleados federales. Y bueno, por eso está este debate aquí. Franklin, cerramos el tema contigo. ¿Cómo lo ves? Mira, rápidamente, cada vez que existe este tipo de discusiones sobre filibuster, sobre otorgarle al Estado, porque al final esto es lo que representa, el más poder o la capacidad de poder aplicar más medidas y avanzar más agenda con más facilidad, yo me hago una pregunta. ¿Qué haría mi enemigo, qué haría mi adversario político con este poder? Pues terribles cosas, ¿no? Definitivamente. Por eso es que yo apoyo el filibuster, porque aun cuando creo que pudiendo llevar votaciones con una mayoría simple, sin que exista el obstáculo de los demócratas, se pudiese avanzar una agenda y una serie de políticas que yo apoyo, en el momento en que los demócratas tomen el poder, ellos van a utilizar eso para arrasar y para, la verdad, destruir al país.
Por esa razón hay apoyo el filibuster y no hay que eliminarlo, no hay que mantenerlo. Sí, puede impedir a veces agendas buenas, el avance de políticas correctas, en este caso incluso mantener el gobierno abierto, y se pueden hacer medidas para tratar de evitar esto. Definitivamente eso sí lo apoyaría. Pero en líneas generales es un mecanismo que te obliga a discutir, que te obliga a debatir, que te obliga a llegar a acuerdos y que no le da a una mayoría pequeña el poder de avanzar lo que quiere. Exacto. Y bueno, lo comentábamos al conectarnos. Demócratas lo han pedido la eliminación del filibuster. No solamente ha sido el presidente Trump, afortunadamente hasta ahorita no se ha eliminado. Yo también me uno a la idea de que no es una buena idea por las mismas razones que Franklin expone. Como siempre, compañeros, interesantísimo escuchar sus puntos de vista sobre todo esto que nos compete a todos. Gracias, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Franklin Camargo, por ser parte del panel, y gracias a ustedes por su confianza. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, aquí aparecen en pantalla, y muy importante, vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia, suscríbase, active las notificaciones y comparta nuestro contenido. De esta manera nos ayuda a seguir creciendo. Que tenga una excelente noche y, si Dios lo permite, lo esperamos mañana. Bendiciones.